Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando sobre Oriente Medio, vamos a empezar con esta primera parte del programa hablando de Irán. El presidente del país, Masoud Pezeshkian, promulgó la ley que suspende la cooperación de su país con la Agencia Internacional de Energía Atómica, una acción refrendada por el Consejo de Guardianes, justificada en la reciente violación de la soberanía nacional y la integridad territorial de Irán por parte del régimen sionista de Israel y de los Estados Unidos. Pero antes recordarle, a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de ustedes, de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos ya han participado respondiendo la pregunta, pero aquí tiene nuevamente el código QR rápidamente para que usted pueda participar. Irán suspende cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica, la AIEA. ¿Cuál es la principal razón de esta decisión? Complicidad de la OIEA con el régimen de Israel, hipocresía diplomática de Estados Unidos, no hay garantías de protección para Irán o la firme defensa de Irán a su soberanía. Allí las opciones, si no ha participado puede hacerlo, háganos ver su opinión a través de estas opciones. Más adelante asociamos las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Pablo Joffre Leal, periodista, analista internacional, docente y escritor. Pablo, qué bueno tenerte con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, un abrazo a cada uno. Un abrazo también para ti, Pablo. Oportuno tu análisis, ¿no? Se suspende la cooperación de Irán con la IEA hasta que se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares, una medida esperable. Pero bueno, ¿cómo observas el escenario de aquí en más? Bueno, no solo era esperable, sino que es necesaria en virtud de lo que la Agencia Internacional de Energía Atómica ha sido durante todo el proceso de, se supone, la implementación del Plan Integral de Acción Conjunta o Acuerdo Nuclear, como se le conoce, donde la Agencia Internacional ha actuado permanentemente más que como un organismo técnico, que esa es su misión, como un organismo político en función de los intereses, no del conjunto de los firmantes, sino más bien de los intereses de Estados Unidos y del régimen israelí, y que se expresa, por ejemplo, en que en cada visita que el director general de este organismo internacional dependiente de la ONU tenía que visitar Irán, pasaba primero a Washington y posteriormente a Tel Aviv para entrevistarse tanto con el presidente de turno, Joe Biden antes, Donald Trump hoy, y con el premier sionista Benjamín Netanyahu. Y esa acción no era simplemente un tema diplomático, era un tema para solicitar consejos y orientación respecto a lo que debía hacerse en la República Islámica de Irán. Y eso ha sido refrendado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que han sostenido que efectivamente los documentos emanados de la Agencia Internacional de Energía Atómica sirvieron más bien como depositario de las demandas y de las exigencias de Estados Unidos, secundado y hablándole al oído por parte del régimen sionista para presionar a la República Islámica de Irán. Por tanto, este director general, el señor Rafael Grossi, ha sido acusado con justa razón de ser más bien un agente de espionaje, un espía de Israel y de Estados Unidos, y que se refrenda con lo que fue el documento anterior al ataque israelí del 13 de junio, que fue firmado por parte de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, donde con elementos falsarios simplemente se sostenía que Irán no estaba cumpliendo con las exigencias de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Eso refrendó indudablemente la postura norteamericana y la postura del régimen sionista para atacar a Irán, aunque bien sabemos que ninguno de los dos entes necesita excusas para atacar a los países. Pero ese es el fondo del asunto. Cómo la Agencia Internacional de Energía Atómica se convirtió más bien en un testaferro, en una punta de lanza de Estados Unidos y de Israel, y no cumplió las demandas, las exigencias y el propósito y objetivos que tiene como un ente técnico. A todo esto se le suma que la alianza entre Estados Unidos e Israel, pues poco a poco arrastran consigo la credibilidad del organismo internacional de energía atómica. Y vamos a ver precisamente lo que dice, por ejemplo, Cuba Debate. Desde la Cancillería rusa denuncian que se pone en tela de juicio la confianza del sistema, ya que se utilizó como fuente de información de planificación de bombardeos y tomando en cuenta que las instalaciones nucleares iraníes estaban controladas por el organismo que constituye una violación
a este tratado de no proliferación nuclear. Desde Teherán, el Parlamento aprueba ahora el proyecto de ley para suspender esta cooperación con el organismo como respuesta a la pérdida de credibilidad internacional. Dice Cuba Debate a propósito de todo este tema. Pablo, Occidente reacciona también, dice que esta acción de Irán es inaceptable, que las inspecciones de la OIEA son una herramienta clave para la comunidad internacional, para que se tenga conocimiento sobre el estado del programa nuclear de Irán. ¿Qué decir de la presión que va a seguir ahora ejerciendo pues Occidente contra Teherán luego de esta medida? Bueno, es una presión permanente, ¿no? Crónica, no es nueva. Es simplemente intensificar la presión contra la República Islámica de Irán bajo los diversos argumentos que ha esgrimido permanentemente. Se lo escuchábamos a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, quien sostenía que además había que discutir todo el sistema balístico iraní, cuestión que no está ni siquiera en los planes, ni en los programas, ni en las negociaciones del acuerdo nuclear. Pero es sintomático que efectivamente la troika europea, Francia, Gran Bretaña y Alemania, junto al régimen israelí, junto a Estados Unidos, y también como conspirador en todo esto, la Agencia Internacional de Energía Atómica, coincidan en aquellos puntos de presión contra la República Islámica de Irán. Tiene razón en la Cancillería rusa al sostener que hay una pérdida de confianza con respecto a esta agencia internacional y que lo ha sostenido Irán hace mucho tiempo. En ese plano tenemos que recordar lo siguiente: el señor Rafael Grossi es un director general de origen argentino, muy vinculado a el gobierno de Javier Milei, del cual se considera un amigo, muy cercano también al canciller argentino Gerardo Berten, que es un argentino judío sionista del grupo económico Berten, que es uno de los más poderosos que tiene la Argentina, estrechamente vinculado al régimen israelí. Y las aspiraciones del señor Rafael Grossi son convertirse en el secretario general de las Naciones Unidas tras el término del mandato de Antonio Guterres. Y por tanto, para ser secretario general, tú requieres el apoyo de ciertas potencias internacionales, sobre todo aquellas que son parte del Consejo de Seguridad Permanente, y un gobierno que te patrocine. Ya tiene ese patrocinio. Lo tiene por parte del gobierno Javier Milei, que indudablemente festina respecto a esa posibilidad, porque la cercanía que tiene y la alianza y el sometimiento que tiene Milei con el régimen israelí, con Estados Unidos, hace que Rafael Grossi sea la mejor carta para eso. Por tanto, aquí lo que tiene que hacer esta comunidad internacional, que está a la baja, con unas Naciones Unidas que está aún más a la baja, perdida en una nebulosa, no sabemos en qué anda el señor Antonio Guterres cuando hablamos de guerra en Ucrania, cuando hablamos del genocidio en Palestina, cuando hablamos del bombardeo contra el Líbano, contra Yemen y el proceso de ataque a las instalaciones nucleares de la República Islámica de Irán. Por tanto, hay aquí un rompimiento de la gobernanza internacional y más bien la intensificación de la hegemonía norteamericana, de la troika europea a través de la OTAN y con el régimen israelí sirviendo de punta de lanza y testaferro. En ese plano, los países que son miembros más bien de grupos que buscan la multilateralidad tienen que intensificar la tarea política y diplomática de generar una decisión de romper con la Agencia Internacional de Energía Atómica tal como está hoy. Es decir, Irán habla que esta decisión es esencial, romper con esta agencia, y debe ser seguida por otros, porque ¿de qué sirve ser inspeccionado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, que éste le entregue la documentación y los datos a los enemigos de Irán o a aquellos otros que quieran ser parte de estas inspecciones? Y sin embargo, el único régimen que tiene armamento nuclear en la zona es precisamente el régimen nacional sionista israelí, y no tiene inspecciones, no se sabe la cantidad de bombas nucleares que tiene, que no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear. O sea, aquí hay una serie de elementos que indudablemente señalan la distorsión de la agencia, del Tratado de No Proliferación Nuclear y de la manera de enfocar las relaciones internacionales. Y justamente Teherán ha sido bastante claro en su acusación, ya que hablabas de Rafael Grossi, de faltar a su deber al no condenar estos bombardeos israelíes estadounidenses contra las instalaciones nucleares del país persa. Ahora, preguntarte, yendo un poco más allá, porque muy probablemente la desconfianza en futuras negociaciones sea precisamente el principal elemento, Rafael Grossi. ¿Cómo estás viendo la posibilidad más adelante? ¿O tiene que retirarse, mirar a ver cómo sería el margen de negociación en ese sentido, si es que la hay?
Yo te diría que si esto fuese al revés, fuese al contrario, si Rafael Grossi no contara con el apoyo y la confianza de potencias occidentales como la europea y Estados Unidos, Rafael Grossi hace mucho tiempo estaría fuera de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Pero el señor Grossi es un cervatillo, le sirve, es un siervo, un empleado de Estados Unidos, de Israel y de los europeos, por tanto le sirve para mantener su juego de presión contra la República Islámica de Irán. Y en ese plano, Irán no puede seguir aceptando que el señor Grossi siga estando como director general, no puede estar dentro de una agencia que está y que sirve más bien como agencia de espionaje, y al mismo tiempo trabajar en la idea de salir del Tratado de No Proliferación Nuclear. ¿De qué sirve si simplemente más bien es utilizado el Tratado de No Proliferación Nuclear para presionar a Irán, pero no aceptar ninguno de los compromisos asumidos en el Plan Integral de Acción Conjunta? Fin de las sanciones contra Irán, no seguir intensificando las presiones a los recursos energéticos, no generar una política de chantaje y de bloqueo al sistema de transferencia internacional, esto que se llama el sistema SWIFT, y al mismo tiempo negarle el acceso a tecnología, que era parte de todo esto de los compromisos que Occidente debía cumplir. Solo Irán fue cumpliendo. Por tanto, tiene todo el derecho de seguir enriqueciendo uranio, de seguir con su programa nuclear, que en innumerables oportunidades, lo he dicho, es un programa pacífico, y en ese plano cualquier condena, cualquier acción, cualquier requerimiento por parte de Estados Unidos, por parte de la troika europea que está hablando de ponerle fin al programa nuclear, simplemente Irán es un país soberano, es un país que es autodeterminado y puede realizar exactamente lo que le venga en gana en función de lo que es su política estratégica, su política de defensa, su política de integridad territorial y de soberanía. Aquí hay muchos elementos en juego. Uno, la gobernanza internacional. Dos, el tema de la integridad de organismos internacionales que no han cumplido el papel para el cual fueron creados. En tercer lugar, no aceptar el seguir siendo presionado por instituciones, por entidades y por regímenes que lisa y llanamente no cumplen la legislación internacional, pero quieren obligar a otros a cumplirlo. Hay muchos elementos y entre eso creo que la razón la tiene la República Islámica de Irán. Muchas aristas y mucha complejidad en torno a este escenario en Oriente Medio. Se entiende el análisis, Pablo. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, explicarnos un poco todo este tema. Muchas gracias a usted. Un gran abrazo. Igualmente, un abrazo para ti, Pablo Jofre Leal, periodista, analista internacional. Nos da luces sobre lo que ha sido esta decisión de Irán de suspender la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Primera pausa en nuestro análisis. Recuerde, tiene tiempo de participar en la encuesta. Hemos publicado a través de redes sociales sobre el tema, a través de Telegram, nuestra multiplataforma de Telesur, y con el código QR que aquí usted está viendo en pantalla. Más adelante analizamos los resultados y por lo pronto vamos a una breve pausa. Ya regresamos en El Mundo desde el Sur. Conoce el panorama político, social y cultural que vive el gigante sudamericano. Nessa edição estaremos conversando com Beatriz Bicho, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que foi editora do inesquecível Caderno do Terceiro Mundo, que fundou uma geração de leitores revolucionários, entre eles Hugo Chávez. O tema: os BRICS, que se realiza aqui no Rio de Janeiro. Não percam Latitude Brasil. Latitud Brasil, con Beto Almeida. Hoy, solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando sobre Oriente Medio. En primer lugar, lo que era esta decisión de Irán sobre su suspensión de la cooperación contra
la Agencia Internacional de Energía Atómica por todo lo que ha ocurrido, por la agresión de Israel y por supuesto de los Estados Unidos. Pero también hay otro escenario importante y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la posibilidad de un cese al fuego que ya ha sido tomado por Israel, según lo que comentan los medios internacionales. Pero quiero hablar precisamente de lo que supone esto para la población palestina, negociaciones para un alto al fuego que supone para los gazatíes una esperanza de vida en medio de tanta hambruna y de los bombardeos. Más de 170 organizaciones no gubernamentales que operan en Gaza manifestaron su preocupación por la crisis humanitaria. Particularmente denuncian que la organización que distribuye una presunta ayuda humanitaria en la franja dirigida por Estados Unidos e Israel lo que hace es poner en riesgo a los inocentes, convirtiéndose todo esto en una cacería humana. Desde que opera la fundación en ese enclave palestino, en menos de 4 semanas, más de 500 personas han muerto, casi 4.000 han resultado heridos cuando intentaban acceder justamente a alimentos. Veíamos también imágenes de esto, de la población que se enfrenta a un cruel escenario de hambruna o de disparos por parte del régimen sionista. Y por ello, movimientos sociales exigen que este polémico programa de distribución cese y se levante el bloqueo a la ayuda humanitaria y a los suministros. Es parte de todo este drama que ocurre mientras se está realizando este llamamiento al cese al fuego por parte de los Estados Unidos. Vamos a hablar del tema. Me acompaña Dax Toscano, magíster en educación superior, comunicador social, analista, activista también en favor de Palestina. Dax, muchísimas gracias nuevamente, como siempre, por tu tiempo. Bienvenido. Gracias a ustedes, Telesur, por esta invitación. Bueno, Dax, Donald Trump habla sobre la importancia de actuar por supuestas razones humanitarias en Gaza y dice que Israel ha aceptado pues los términos para un cese al fuego de 60 días. ¿Cómo calificas esta decisión? Pues ya teniendo en cuenta lo que ocurre en el terreno y lo que hemos comentado. Bueno, lo primero que debemos comprender es que en los procesos históricos sociales siempre es necesario también hacer un análisis de la personalidad de las figuras que están involucradas en el desarrollo de esos procesos históricos sociales. Empecemos con Donald Trump. Donald Trump es un gángster, una especie de padrino que asimismo se imagina como un pacificador. Un pacificador en los términos muy parecidos a los de la época de la conquista, ¿no? Pacificar significaba violentar al otro hasta el punto de someterlo para que no pueda levantarse, y entonces a eso ellos llamaban paz. Eso es lo que ha querido hacer Donald Trump en Asia Occidental fundamentalmente, es lo que pretendió hacer con Irán, someterla para rendirla y así entonces tener un Irán bonito, moderno, según el capricho de Donald Trump. Pero no solamente tenemos a la personalidad de Donald Trump, tenemos a la personalidad de Netanyahu. Netanyahu, al igual que Donald Trump, igual es un criminal, pero está elevado a la máxima potencia, ¿no? Es un psicópata, genocida, infanticida, corrupto, que además quiere a toda costa lograr sus objetivos no solamente en Gaza, sino en Cisjordania, en el Líbano, en Siria, y luego avanzar con el objetivo fundamental que es golpear definitivamente a Irán. Pero este psicópata, este genocida, entonces tiene propósitos mucho más malvados, mucho más crueles que todos aquellos que están inmersos en este genocidio que se perpetra contra el pueblo palestino. Entonces, una vez que se hace el análisis de la personalidad de estos dos sujetos criminales, genocidas, zampones, gángsters, tenemos que analizar en realidad qué de cierto tiene la propuesta hecha por Trump y cuáles serán realmente los objetivos que se lleguen a cumplir con esto. Muy bien, hablamos de una tregua, dicen ellos, de 60 días, un cese el fuego de 60 días. Pero la pregunta es, en estos 60 días, una vez que, si es que la resistencia todavía no ha dado un visto bueno a aquello, el movimiento de la resistencia Hamas, pero si el movimiento de la resistencia Hamas acepta
la entrega, el canje de prisioneros, es decir, entregar los prisioneros que están en manos de ellos, incluso también los cuerpos de algunos de los que ya han fallecido, han muerto, a cambio de sus prisioneros. Luego, ¿qué va a suceder con Gaza? Porque pongámonos a pensar qué es lo que piensa también la población israelí. Muchos de ellos colonos venidos desde otros lugares del mundo, Estados Unidos, ahora muchos argentinos también, desde otros lugares de Europa. ¿Qué piensan esos llamados ciudadanos israelíes que no son más que colonos invasores luego de que se entreguen a los prisioneros en manos de la resistencia palestina? ¿Va a importarles acaso el destino de Gaza? ¿Va a importarles acaso el destino de la población palestina? Entonces, esa es una cuestión muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Ya lo ha dicho Netanyahu. Netanyahu ha dicho que irá hasta el final, hasta acabar con el movimiento de la resistencia Hamas. Y recordemos, Hamas no es un movimiento que está aislado de la población palestina, es un movimiento que surge de la población palestina, de esos jóvenes que han visto las masacres de sus padres, la destrucción de sus hogares. Entonces, esas cosas son las que a mí me preocupan, porque luego de 60 días que se llegue a un cese al fuego, que ingrese un poco de ayuda llamada humanitaria, ¿qué va a pasar con Gaza? Sí. ¿Qué va a pasar con Cisjordania? Sí, y justamente hablabas de Hamas y bueno, vamos a ver parte de la información que también se está suministrando sobre la resistencia palestina, porque está evaluando propuestas de mediadores para poner fin precisamente a la guerra en la Franja de Gaza. El movimiento de resistencia palestino, como lo comenta, por ejemplo, el portal de Al-Mayadin en español, confirmó que los mediadores están haciendo esfuerzos para detener la guerra con un firme sentido de responsabilidad, realizan consultas nacionales para evaluar las propuestas recibidas y con el principal objetivo de conseguir pues, la paz entre Gaza e Israel, además de permitir, como decíamos también, esta urgente ayuda humanitaria de los afectados en la región. Sin embargo, todavía está en esta fase de consultas. Hablabas de este tema de la preocupación, Dax, estos llamados del cese al fuego, que son tomados también con cautela en Oriente Medio debido a la desconfianza hacia Israel, que ha roto otro cese al fuego también y respetando los acuerdos. ¿Habrá diferencia en este nuevo llamado? ¿Cómo puedes ver también la conducta de Israel precisamente desde lo militar y desde lo bélico? Bueno, Israel es una entidad criminal, es una entidad genocida, es una entidad infanticida. Y su ejército es un ejército cobarde, es un ejército constituido por psicópatas que, según las investigaciones diversas, no solamente de estos 2 años, sino de épocas anteriores, se han dedicado a matar indiscriminadamente al pueblo palestino y fundamentalmente a sus niños. Las últimas investigaciones señalan que soldados de la entidad criminal sionista disparan en forma premeditada contra niños que no son objetivos militares, constituyendo eso crímenes de lesa humanidad, pero no solamente con el objetivo de asesinarlos. Esto es una situación que el mundo debe comprender, también con el objetivo de dejarles mutilados, de dejarles inválidos, de dejarles ciegos, ¿sí? Ese es ese ejército que cuando ha podido ir a los lugares donde de alguna manera han podido quedar en pie, lo primero que han ido es a los cajones de la ropa, de la vestimenta de las mujeres palestinas para sacar las prendas íntimas de las mujeres palestinas y colocárselas y exhibirse. Y luego este ejército cobarde es el que ha cogido los pocos juguetes que han quedado luego de los bombardeos para exhibirse a través de las redes sociales, a través de TikTok, incluidas las mujeres de ese ejército criminal, que han hecho burla del pueblo palestino. ¿Qué podemos esperar de un ejército criminal, genocida, infanticida, sino más muerte, más dolor para el pueblo palestino? Pero ojo, no solamente se trata de Gaza en Palestina, se trata también de Cisjordania, donde el ejército cobarde apoya a los colonos invasores para apropiarse de las tierras. Pero no solamente se trata de Cisjordania, se trata de Siria. Las declaraciones de los funcionarios israelíes son claras. Siria se va a desmembrar y nosotros nos vamos a hacer cargo de la parte que corresponde en Siria,
que están ellos ocupando con el beneplácito del terrorista que hoy gobierna en Siria y con el beneplácito, por supuesto, de los Estados Unidos. Y es ese ejército cobarde el que apuntó contra la población inocente en Irán, no contra solamente objetivos militares, sino contra población civil, matando a mujeres, a niños y cometiendo crímenes de lesa humanidad, apuntando a estudiantes universitarios y a científicos destacados de Irán. ¿Qué podemos esperar de ese ejército genocida, infanticida, criminal? Más muerte, más dolor para los pueblos de Asia Occidental o Medio Oriente. Mientras efectivamente existe el silencio internacional, ya lo hemos comentado en anteriores oportunidades, el silencio cómplice para algunos analistas internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, de lo que ha sido la labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de la autoridad de Volker Turk, como hemos ya comentado en anteriores oportunidades. Se entiende el análisis, Dax. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Gracias a Telesur por esta tarea mediática en defensa de los pueblos del mundo. Y a ti, por supuesto, para hacernos entender un poco el escenario. Dax Toscano, magíster en Educación Superior, comunicador social, analista, activista en favor de Palestina a propósito de esta situación, cese al fuego por 60 días, pues todavía la resistencia palestina lo está evaluando. Sin embargo, ya Israel ha tomado en cuenta este llamado por parte de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que compartimos al principio y que tienen que ver con Irán, que suspende la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica. ¿Cuál es la principal razón de esta decisión? A su juicio, pues el 74% de nuestros usuarios dice que es por la complicidad de la OEA con el régimen de Israel. También un 10% dice, un 6% dice hipocresía diplomática de Estados Unidos, un 10% dice que no hay garantías de protección para Irán, también un 10% la firme defensa de Irán a su soberanía. Claro, aquí el panorama de nuestros usuarios sobre la decisión de Irán sobre la cooperación ante la Organización Internacional de Energía Atómica de la ONU. Con esto nosotros finalizamos. Muchísimas gracias por su tiempo y por su respuesta. Valoramos mucho nuestro servicio informativo y en el mundo desde el sur la cooperación que ustedes nos hacen a través de todos los días realizar estas opciones y hacer las preguntas para que usted pueda contestarlas más adelante. Con esto finalizamos. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.